Bien, me alegra verlos otra vez aquí eh, para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando solamente 4 versículos en el último capítulo de Efesios. Ustedes han escuchado eso que pastores dicen, el Señor me habló en el Espíritu y me dijo que cambiara el sermón. El, el Señor me habló durante la semana, esto no estaba en el plan. Eh, Estos versículos no los íbamos a tocar, pero considero yo muy importante. Así que el Señor me habló y me dijo que cambiara el sermón. Ah, Me gustaría comenzar con una historia. Vamos a hablar hoy acerca de la paternidad. eh, y cómo nosotros hemos sido llamados, hemos visto las relaciones dentro de la iglesia, hemos visto las relaciones como entre parejas. Ahora el Señor nos llama cómo debemos nosotros tener las relaciones en el hogar, con nuestros hijos. Pero quiero comenzar con esta historia. Dice que un pastor admiraba a un escritor, un autor muy conocido que había vendido muchos libros, famoso por su carrera como escritor. Entonces lo invitó a un almuerzo y los dos se reunieron. Y lo que le dijo este pastor a este escritor fue: estoy altamente inspirado por su productividad. Como pensador y escritor lo admiro mucho. Es impresionante todo el trabajo que usted ha hecho. Pero quisiera hacer una pregunta, le dijo: ¿cómo ha hecho en su vida para poder ser tan productivo? Entonces este escritor famoso y teólogo exitoso suspiró y con una pesadez en sus palabras respondió, dijo: sacrifiqué a mi hijo. El pastor estaba muy confundido con la respuesta y pensó que el escritor había malentendido la pregunta. Así que le volvió a preguntar: ¿qué fue lo que dijiste? Y el escritor famoso dijo en una forma un poco enojada y le dijo: escuchaste bien, para llegar a ser tan exitoso tuve que sacrificar a mi hijo. Este escritor se había dedicado a la investigación, a escribir y publicar libros, a buscar que su trabajo tuviera renombre académico en el mundo, tanto así que en el camino descuidó a su familia. Su hijo había crecido como un desconocido para su padre porque nunca habían pasado tiempo juntos, y ahora su hijo ya adulto mendigaba por las calles y vivía debajo de un puente. El pastor quería consolarlo y le dijo: bueno, seguro eso no fue tu culpa. Y el hombre, aún más enojado, respondió: no trates de consolarme, claro que soy el responsable de lo que pasó, yo le hice eso a mi hijo. Y aunque haya logrado todo lo que me propuse como escritor y autor, y aunque la gente admire tanto mi trabajo y lo que he hecho con mis libros, déjame decirte algo: yo daría cada uno de esos libros y mucho más de lo que yo he ganado con tal de tener de regreso a mi hijo. Y luego el escritor miró al otro lado de la mesa donde estaba este pastor que lo admiraba mucho, y con una mirada fija a los ojos le dijo: solo por si acaso tú estás tratando de imitar lo que yo he logrado, tienes que saber que yo oro a Dios para que no lo hagas. Después de esa conversación, ese pastor se dio cuenta que él estaba haciendo justamente lo mismo. Y gracias a esa conversación, sus ojos fueron abiertos y pudo hacer cambios para poder ordenar sus prioridades y ajustar el estilo de vida que él estaba teniendo. Jamás, dijo él, me arrepentiré de haber hecho un cambio tan radical. Hemos hablado cómo lucen las relaciones en la iglesia, cómo deben lucir nuestras relaciones en el matrimonio. Y hoy Pablo nos habla de cómo deben lucir las relaciones en nuestro hogar, específicamente entre padres e hijos. Y seremos desafiados a invertir en nuestros niños como Dios lo espera. Leamos nuestro pasaje para ver de qué se trata, y vamos a estar en Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos. Y dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Vamos a orar. Señor, te pido que nos hagas padres, Señor, que sean un modelo de Cristo, que sean un modelo del carácter de Dios para sus hijos. Haznos, moldéanos, ayúdanos, Señor, porque es una tarea dura. Pero, Señor, úsanos para que otra generación se levante conociendo tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera idea que yo quisiera hablar de este pasaje es la importancia que el pasaje le da a los niños. Si Pablo viera que no tienen ninguna importancia los niños dentro de la sociedad, él no hubiera puesto este pasaje por la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia. Pero está ahí y nos dice la idea principal. Yo sé que no está literalmente el texto diciendo los niños son importantes, pero el hecho de que nos esté dando instrucciones para cuidarlos nos dice de que son importantes, vitales. La iglesia de hecho es una familia, ¿no? La iglesia ha sido llamada para que nosotros le demos un valor a todo miembro sin importar la edad. Eso incluye a los niños. En 1 Timoteo 5, del 1 al 2, se anima a los jóvenes a respetar a los ancianos como padres, a ver a otros jóvenes como hermanos, a ver a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Lo que significa que nosotros somos una familia. Nos ayudamos los unos a los otros. La iglesia es una bendición para los niños son una bendición para la iglesia. De hecho, Pablo usa la palabra hijos, y eso hace eco de la importancia de que la importancia de tantos niños y niñas, ¿no? Así que basados en la importancia que Dios le da a los niños, la iglesia también debe darle la importancia a los niños. Los niños son un regalo de Dios. Ya sea que usted sea padre o no, usted está haciendo influencia para otros niños. Los niños deben ser importantes para usted. Nosotros como iglesia debemos invertir en sus vidas. Iglesia, estos niños que corren por aquí y que hacen bulla de vez en cuando son nuestros niños. Por lo tanto, sin excepción deberíamos todos, sin excepción, sea usted padre o no, orar por ellos, enseñarles a servir, amarlos, darles valor, mientras al mismo tiempo reconocemos que los padres tienen la responsabilidad principal. Nosotros también como iglesia tenemos la responsabilidad de modelar a Cristo ante ellos. Así que mi primer llamado para la iglesia esta mañana es valoremos y cuidemos a nuestros niños. Valoremos a estos pequeños que Dios nos ha dado. Interesantemente, Pablo llama hijos, no dice niños y niñas, porque él incluye en esa idea que la iglesia primitiva le daba un valor especial a los niños y a las niñas. Y esto era contracultura, porque en el tiempo de los efesios las niñas, por ejemplo, no eran importantes. Y Pablo las incluye aquí. El versículo 1 dijo, hijos, obedezcan a vuestros padres. Versículo 4, padres, no provoquen a sus hijos. La iglesia primitiva llevó consigo el llamado de Jesús. Al poner este pasaje aquí entendemos que la importancia que tenían los niños. Jesús mismo dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. También la iglesia siguió los valores del Antiguo Testamento al valorar a los niños. Puede encontrar esto en Salmo 127 y Deuteronomio capítulo 6, donde dice que escriban la Torá en las puertas, escriban en todo lugar, menciónenle que hay un Dios, discipúlenlos. La iglesia que no valora a los niños eventualmente morirá.
Y ojo, que no muere la iglesia solamente, muere una próxima generación que no caminará con Dios en unos años. Cuando Pablo escribió a los Efesios, el preocuparse por el cuidado y la instrucción de los niños, esto le volaría la cabeza a cualquiera de las personas de ese mundo. Porque los niños no eran valorados en el mundo grecorromano. Si alguien no quería un niño, podría ponerlo en la basura. Y luego habían personas que los encontraban y estos niños los tomaban para ser los gladiadores que estaban ahí en los teatros romanos, o para convertirlos en esclavos, o eventualmente para ponerlos en la prostitución, en el negocio de la prostitución. Niños no deseados y niños que salían con deformaciones eran asesinados. Y si los padres eran descubiertos haciendo esto, no había ninguna pena que pagar. ¿No les parece que vivimos en un mundo similar? No valoramos la vida, no valoramos a los niños, no se respeta la imagen de Dios en estas personitas que son también creación de Dios. La iglesia, hermanos, debe celebrar con gozo el nacimiento de un bebé. Debe celebrar con gozo la procreación de la vida. Es obra y trabajo de Dios. Aquellos que son padres y ven aquella cosita salir del vientre de la mamá, ven y dicen, ¿cómo es posible? Eso es un milagro. Como un corazoncito ahí latiendo. Es un milagro que solamente puede ser del divino creador. El famoso teólogo Bonhoeffer dice lo siguiente: es de Dios que los padres reciben a sus hijos y es a Dios a quien deben dirigirlos. Así que tenemos una gran tarea, ¿no? Una vez más, es de Dios que los padres reciben a sus hijos y es a Dios a quien deben dirigirlos. Mire, así como el concreto tiene un poco tiempo para que pueda fraguar y luego endurarse y quedar en la forma que tiene, también nosotros como padres tenemos un corto tiempo que Dios nos da a nuestros hijos para formarlos y luego para que ellos sigan con esa forma. Por eso la Biblia dice, en el camino que tú instruyas a tus hijos, en ese permanecerá. Es una regla, es un proverbio, es general. Yo sé que hay casos donde los padres hacen todo lo posible y puede usted ser un padre modelo y aún así sus hijos pueden agarrar un camino diferente. Pero en una manera general, en el camino que instruyamos a nuestros hijos, en ese van a caminar. Yo les he dicho y les he contado que yo nací en un hogar disfuncional y crecí, mire, con una imagen distorsionada de lo que era un matrimonio, por ejemplo. Yo no pensaba que un día iba a tener un matrimonio, ni siquiera lo soñaba, pero fue en la iglesia donde yo vi parejas que me modelaron a mí el matrimonio. Y yo veía cómo se amaban y cómo funcionaban. Y yo decía, esto es algo diferente. Y yo dije, ahí fue donde yo dije, yo quiero un día tener eso. Y fue la iglesia la que me modeló eso. Así que tenemos una gran responsabilidad. Lo pensemos o no, nosotros estamos influenciando a esos niños como iglesia. Nosotros somos un modelo para estos niños. Un comentario con respecto a esto es que la iglesia debería, un comentario con respecto al valor que debemos darle a los niños, es que también nosotros como iglesia hemos sido llamados a cuidar de los huérfanos y de aquellos que necesitan un cuidado temporal, como aquí en este país hay un programa que se llama Foster Care, que cuida de los niños temporalmente mientras se arreglan los problemas en sus casas. Somos llamados a cuidar del vulnerable. De hecho, Santiago dice que la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y de las viudas. Si no estamos cuidando de ellos, nuestra religión pues no sirve de nada. Pero no solamente damos valor a los niños, pero en segundo lugar, les mostramos, como lo hacemos, es que les modelamos una vida cristocéntrica. Para nosotros como padre, Cristo debe ser el centro de todo, para que ellos puedan aprender. Versículo 4 dice, críenlos en la disciplina y en la instrucción
del Señor. Quisiera hacer una pregunta o que nos hagamos una pregunta. ¿De dónde aprenden nuestros niños a vivir la vida cristiana? En primer lugar, los niños aprenden viendo a sus padres vivir la vida cristiana. Ellos observan tu relación con Dios. Ellos te ven orar, ellos te ven estudiar la Biblia, ellos te ven adorar, ellos ven en ti cuánto tú valoras la iglesia. Si la valoras poco o la valoras mucho. Ellos ven si hablas la verdad en amor con otros, si eres honesto, si das con generosidad, si animas e inviertes en otro. Ellos miran si tú quitas de ti la amargura y si vienes a Dios en arrepentimiento. Ellos te están viendo y están absorbiendo todo lo que ven. Ellos ven a otros vivir la vida cristiana. Así que ellos están absorbiendo todo eso de nosotros. De hecho, muchos niños seguramente en esta iglesia están viéndonos a veces hacer cosas aquí y diciendo, un día quiero hacer eso. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué están viendo tus hijos en ti? ¿Están viendo que valoras la misión de Dios más que el dinero? ¿Están aprendiendo tus hijos fidelidad a Dios sobre todas las cosas y sobre todo éxito? ¿Ven ellos humildad y en arrepentimiento, no hipocresía en tu religión? ¿Están viendo ellos el amor que tú tienes por la iglesia y por tus hermanos? Y hermanos, nuestros hijos huelen la hipocresía. Por eso no es de sorprendernos que cada vez que los hijos se van fuera de la casa, lo primero que hacen es dejar la iglesia. Porque ellos saben que no era algo genuino. Por supuesto que un padre puede hacer todo bien, como ya lo dijimos, y todavía el hijo alejarse del camino. Por eso sabemos que el resultado depende del Señor, ¿no? Y esto nos da mucha confianza, sabemos eso. Pero no podemos obviar nuestro llamado como padre es modelarles a ellos. Pase lo que pase, después le dejamos la tarea al Señor. Pero nuestra tarea de obediencia es modelarles a ellos una vida cristocéntrica. Padres, ustedes son la primera imagen de autoridad que sus hijos verán. Son el primer reflejo del amor del Padre. Son la primera fuente de protección. Cuando ellos miren tu vida ejemplar, querrán naturalmente amar al Padre que está en los cielos. Naturalmente. Iglesia, los niños nos están viendo. Padres, los solteros que están aquí, también los hijos nuestros te están viendo a ti. Cómo actúas. Tengas hijos o no, eres de influencia en esta iglesia. Así que, ¿cómo estamos influenciando a nuestros hijos? Es importante preguntarnos. Los niños nos están viendo si obedecemos a Dios y ellos copiarán y replicarán lo que nosotros estamos haciendo. Y una palabra más para los padres aquí. Todos aquí hemos fallado, ¿no? Hemos quedado cortos en nuestro llamado. Y un libro que estaba leyendo decía, fallar no nos hace malos padres. Seguimos amando a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Simplemente significa que al igual que ellos, nosotros también necesitamos de la gracia de Dios. Los niños tienen que aprender que como cristianos en ocasiones fallamos en obedecer, pero ellos también deben aprender que hay uno que nunca falló y ese es nuestro ayudador y a ese debemos dirigirlos. A manera de meditación, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo te escuchó decir lo siento? Mire, cada vez yo ahora valoro mucho más lo que mis padres hicieron por mí, ahora que tengo hijos. Porque yo sé que a pesar de todas las equivocaciones que ellos tuvieron, hubo 1,000,000 de cosas que ellos hicieron por mí. 1,000,000 de cosas que yo no estuviera vivo si ellos no lo hubieran hecho. Pero una cosa que ellos no hicieron en muchas ocasiones fue modelar ante mí el hecho de que ellos eran imperfectos. Nunca vinieron y dijeron, mira,
miren hijos, nos equivocamos y queremos pedirles una disculpa por lo que nosotros hicimos. Jamás lo modelaron. Y es algo que nosotros queremos modelar a nuestros hijos. Una de las cosas que nosotros no queremos hacer a veces es castigar en medio del enojo, ¿no? Porque damos de además a veces. Y lo hemos hecho, somos culpables de eso. Pero yo he tenido que venir y decirle a mi hijo, mira, lo siento. No tenía que hacerlo de esa manera, lo siento. Y estamos enseñándole a que nosotros no somos padres perfectos, pero dependemos de aquel que es perfecto. Y estamos enseñándole a él a decirle, lo siento. Entonces fallamos muchas veces, pero el Evangelio nos ayuda a nosotros a admitir nuestra necesidad de la gracia de Dios, tanto como ellos lo necesitan. Así que ellos cuando se equivoquen van a hacer lo mismo que nosotros hacemos, correr al Padre por misericordia y decir, me equivoqué, necesito de tu gracia. Así que como en toda relación hay responsabilidades de ambas partes, ¿no? Tanto los hijos tienen responsabilidades como los padres tienen responsabilidades. Y Pablo va a dar y decir algunas cosas. Primeramente instruye a los hijos. En el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 1, obedezcan a sus padres. Honrar a los padres estaba dentro de la ley de Dios. Usted lee los 10 mandamientos, está ahí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodos 20, 12 es uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres ha sido no solamente parte de la ley de Dios, sino que fue algo natural que fue integrado en toda sociedad por parte de Dios. Pero especialmente dentro del pueblo de Dios, el desobedecer a los padres tenía consecuencias catastróficas. Mire, si usted vivía en el pueblo de Israel, esa era una cosa seria. Desobedecer a los padres. Éxodo 21:15 decía, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Esa era la ley. Éxodo 21:15. Igualmente, el que maldijere a su padre o madre, morirá. Éxodo 21:17. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos muertos ya? Si fuera así. Yo fui rebelde, yo estuviera muerto. Pero vemos aquí que es natural, por todas las cosas que un padre hace por sus hijos, obedecer. El niño que crece respetando a sus padres en el proceso va a ir a respetar a otros en general. Pero el objetivo no es moldear comportamiento. Yo puedo hacer que mi hijo me obedezca en todo, ¿no? Porque si yo pongo la ley del más fuerte, yo puedo hacer que mi hijo haga lo que yo diga. De tal manera que el hijo hasta tiene temor de expresarle algunas cosas que siente a su padre, porque sabe que su padre reaccionará de una manera fea. Pero debemos hacer conciencia de que no se trata tanto de obediencia a papi y mami, es que cada vez que ellos desobedecen es desobediencia a Dios. Y que ahí está la clave del asunto. ¿Sabe qué? Porque muchas veces nosotros castigamos llenos de ira porque lo tomamos personalmente. Me desobedeciste a mí. Te castigué porque te revolviste en la tienda y me avergonzaste a mí. Tranquilos, no somos el centro del universo, padres. El niño desobedeció a Dios en primer lugar. Y lo que debo hablar yo con él es, mira, las acciones que tú tuviste ahí desagradaron al Padre, desagradaron a Dios. Pero yo me lo tomo muy personal y vengo y castigo al niño simplemente porque estoy enojado por la vergüenza que me hizo pasar. Y lo que ayudaría muchas veces en vez de castigarlo es tener una conversación con él y decirle, te equivocaste, necesitas venir y arreglar las cuentas con el Creador. Cuando ellos fallan, ellos no necesitan una chancla o un cinturón
muchas veces ellos necesitan que les recuerden que Jesús murió por los pecadores y que ellos pueden recibir perdón a través del Evangelio. Ustedes saben que no necesitamos enseñarle a nuestros hijos a desobedecer. Ellos ya nacieron así. Lo que necesitamos es enseñarles el Evangelio, enseñarles que hay uno que puede perdonar aún sus peores equivocaciones. Y creciendo de esa manera, cuando ellos necesiten la gracia de Dios, correrán al Señor cada vez en busca de ello. Por supuesto que nuestros hijos necesitan disciplina, claro que sí. Pero mire, a nosotros nos enseñaron un tipo de disciplina que los estudios han dicho pues que no es la mejor. ¿Cómo? Bueno, en mi casa era faja o varita, ¿no? Entonces, o la faja que estaba ahí o la varita que bajaban de los árboles que estaban cercanos. Pero los estudios han dicho que muchas veces la edad de los 3 años es la mejor edad para poder disciplinar físicamente. A mí me pegaron hasta que yo tenía como 12. Ya cuando ya no me podían alcanzar, pues yo esperaba que se le bajara a mi mamá y después regresaba. Pero muchas veces una conversación, hermanos, funciona mejor que una chancleta. Funcionará mejor si castigas físicamente a tu hijo en la edad adecuada. Y para esto yo no les estoy dando una edad. Simplemente les estoy dando los estudios o aquellas cosas que he leído que me han dicho que los 3 años es la mejor edad, pero después una conversación va a funcionar mejor. Así que debemos pensar, porque el texto dice pues que muchas veces nosotros hacemos que el corazón de nuestros hijos se endurezca por causa de cómo nosotros hemos actuado con ellos. Y hay gracia para esto, pero un texto así nos enseña y nos ayuda a recapacitar, especialmente aquellos que somos padres nuevos, ¿verdad? Pero en el contexto de nuestro pasaje podemos decirles a ellos que ellos pueden obedecer a Dios. Y mire, una manera en que nosotros le decimos al niño que ellos pueden obedecer a Dios, si usted ve el contexto de este pasaje, estamos viendo de que las relaciones solamente pueden llevarse adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo dentro de las relaciones de la iglesia es clave para que nosotros podamos amar a otros. El Espíritu Santo es clave para que nosotros podamos amar a nuestras esposas. El Espíritu Santo también es clave para que un hijo pueda obedecer a sus padres. Entonces les enseñamos a ellos y les decimos, ¿sabes qué? ¿Te está haciendo difícil obedecer? ¿Por qué no oramos a Dios para que el Señor te ayude por medio del Espíritu Santo a obedecer? Y esa es la obediencia que perdura. No cambio simplemente un comportamiento de manera temporal. Estamos haciendo cambios que vienen por medio del trabajo del Espíritu Santo en el corazón del niño. Así que, así como tú y yo solo podemos obedecer por medio del Espíritu Santo, ellos necesitan aprender que ese es el medio por el cual ellos obedecen también. Recuérdales también el versículo 2 que dice que hay bendición en la obediencia. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Decía que todo aquel que honraba a su padre iba a ser bendecido en la tierra que Dios le daba. Ahora, no significa para nosotros que si nosotros obedecemos o que si los hijos obedecen, van a tener salud y felicidad siempre en la vida. Pero sí podemos concluir que Dios se toma en serio la obediencia de los hijos ante los padres, porque lo vemos como Él actuaba en la ley. Por lo cual podemos decir que todo aquel que desobedece a sus padres, Dios lo ve como algo grave y se encargará Dios de los desobedientes. Así que es una advertencia también. Además de grandes bendiciones vienen siempre por la obediencia, ¿no? La vida cristiana se trata de obedecer al Señor y el Señor bendice grandemente cuando nosotros obedecemos. Entonces enseñémosles a ellos que Dios pide obediencia y que le agrada a Él el obedecer. Pero Pablo nos da una idea más en el versículo 4 cuando él dice,
padres, no provoquen ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y lo que quisiera decir aquí, padres, es que nuestros hijos o tus hijos son tus discípulos. Tus hijos son tus discípulos. A veces nosotros nos frustramos tanto porque no estoy discipulando a nadie o me ha sido difícil discipular. Pero tienes unos discípulos en tu casa. En el idioma original se refiere, cuando dice padres, es mamá y papá. Lo que significa que mamá y papá son discipuladores. No solo papá es el discipulador. La mamá es discipuladora. Entonces papá hace discípulos de los hijos, mamá hace lo mismo. Es un trabajo en conjunto. Papá disciplina, mamá disciplina también. Papá da instrucción, mamá también da instrucción. Una de las cosas en las que diferimos cuando yo me casé con mi esposa era que una vez le dije a mi esposa, bueno, tú te vas a encargar de la disciplina de los niños, tú los vas a disciplinar. Según yo le estaba diciendo, te voy a dar ese privilegio, ¿no? Y ella dijo, no. ¿Cómo va a ser eso? Dice, tú eres el padre de ellos, tú también debes disciplinar y juntos vamos a hacerlos. Mire, mi hijo pequeño sabe, ustedes saben, es un terremoto, ¿no? Pero él sabe que él no puede hacer algo contra mami porque papi va a saltar y va a defender a mami. Y de la misma manera, él sabe que él no puede hacer nada contra mí porque su mamá va a venir y me va a defender a mí. Y ellos saben cómo nos cuidamos nosotros las espaldas. Mamá y papá se cuidan las espaldas, así que ellos no pueden ir allá y decirle a mami, mira que papi me hizo que aquí, que no manipulan, porque sabe que nosotros nos defendemos. Pero lo que quiero decir aquí es que somos un equipo. Entre los dos nosotros discipulamos. Si él actúa de mala manera contra mí, mami le dice no. Si él actúa de mala manera con mami, yo vengo y le digo no es así como tratamos a mami. Entonces vemos aquí, los padres son indispensables en la vida de los hijos. No es este trabajo de solamente uno de los dos, tampoco es el trabajo del daycare, tampoco es de la trabajadora que está en casa, ni de ninguna otra institución donde tú dejas a tus hijos. Tampoco es trabajo de los abuelos criar a los hijos en el temor del Señor. Es trabajo principal de nosotros como padres. Así que el discipulado, hermanos, incluye disciplina, ¿no? Pero también, vamos más allá, incluye tiempo de calidad, diversión con tus hijos, instrucción en la palabra. Siento que muchas veces estamos tan enfocados en criar a nuestros hijos en una disciplina y los disciplinamos, pero pasamos por alto sus necesidades básicas, como pasar juntos, tiempo juntos. Es más, me atrevo a decir que muchas veces la desobediencia de nuestros hijos es sinónimo o es un grito fuerte de ellos diciéndonos a nosotros, necesito tiempo contigo. Quiero pasar más tiempo con papá. Casas grandes, carros lujosos, vacaciones largas, no valen la pena si lograste hacerlas a costa de pasar tiempo con tus hijos. Así que te imploro, no sacrifiques a tus hijos por un par de billetes. John Piper, un pastor famoso, dice que él cada sábado tomaba a sus hijos y tenía varios hijos, entonces tomaba cada sábado a un hijo y lo llevaba a almorzar y le hacía preguntas de su vida. Obviamente que la comida jugaba un papel importante, pero ese tiempo marcó la vida de sus hijos. Otro pastor dijo que era algo regular para él salir con su hija y tener una cita que incluía comida, una buena conversación y luego seguido de algo divertido. Entonces, no solamente la vida es disciplina para los niños, tienen otras necesidades, buenas conversaciones. Necesitamos hacer que nuestros hijos sean nuestros amigos, que estemos ahí cuando ellos necesiten o tengan una lucha o alguna duda. En el ejemplo de introducción vimos a un hombre exitoso,
con una carrera increíble. Su hijo lo tenía todo en cuanto a cosas materiales. Pero cuando un hijo pone en la balanza todo lo que el padre le puede dar físicamente y pone en el otro lado el tiempo, la seguridad, el amor y todo ese tiempo que ellos pudieran pasar con papá, escogerían 1000 veces haber pasado tiempo con un padre que les dio cariño, amor, tiempo y que los entendió y que fue su amigo. 100%. Así que discipulemos a nuestros hijos, démosles el tiempo que ellos necesitan. Finalmente quiero terminar con algo que Pablo menciona, dice el versículo 4, no provoquen a ira a sus hijos. Colosenses 3:31 dice algo similar, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces yo encontré una lista de cosas que nosotros podemos hacer para desalentar a nuestros hijos. Y mire, una de las cosas que nosotros hacemos es no tomar en cuenta que ellos todavía son niños. ¿Espera usted perfección de alguien que solamente tiene 5 años? No, ellos son niños. Mi hijo ya ha quebrado casi 10 platos. Y yo no le pego a él porque él no tiene el equilibrio que yo tengo para poder no quebrar los platos. Entonces, son niños todavía. Así que no esperemos que ellos van a actuar como un adulto, ¿no? Comparar a tus hijos con otros, otra cosa que hace que los niños crezcan con cosas en su corazón. Ellos son su propia persona, no hay nadie igual que ellos. No los compare diciéndole, mira tu hermano sí es mejor que tú. Eso los daña a los niños. Los niños crecen a una velocidad distinta, aprenden de maneras diferentes. Así que no comparemos a nuestros hijos con otros, ni mira el hijo del vecino se porta mejor que tú, hace esto mejor que tú. No, eso no les ayuda a ellos. Disciplina inconsistente, el dejar pasar ciertas cosas o el hecho de castigar a otros más que a él es algo que también a ellos los desanima. Y mire, esto es importantísimo, fallar en expresar aprobación y valor, aún en los pequeños logros, eso los desanima. Hermanos, nuestros hijos se desalientan cuando solo escuchan de usted lo negativo. Cuando, te equivocaste, siguiente día te equivocaste. Pero las cosas buenas que ellos hacen, ¿a dónde están? ¿Cuándo las celebramos? ¿Verbaliza usted lo orgulloso que está de las cosas que ellos logran, aún las pequeñas cosas? Deberíamos. Fallar en expresar nuestro amor por ellos, eso los desanima. Mira, hay una historia de un hombre que viajó miles de kilómetros al darse cuenta de que su padre había caído en coma. Y él solamente tenía un deseo en su corazón, que mi padre despierte de este coma para que me diga por una sola vez en la vida, te amo. Y su padre murió, este hombre estaba destrozado porque nunca escuchó de su padre que su padre le dijo, te amo. Mire, presionarlos para que hagan algo que es nuestro deseo, a veces no es bueno. Ellos tienen sus propios sueños, ellos van a alcanzar lo que ellos quieran perseguir, animémoslos a ellos. Póngase una meta también en decirle, voy a decirle a mis hijos cada semana cuánto los amo y cuán orgulloso estoy de ellos. No solamente en lo negativo, ellos necesitan nuestro ánimo. Si no encuentran nuestro ánimo en el hogar, donde es el lugar seguro, ¿a dónde van a encontrar ellos el ánimo? Así que decida amar a esos niños así como son, como Dios se los ha dado. Mire, a mi hijo le gusta el fútbol, gracias a Dios. Pero yo desde antes había dicho, si mi hijo no le gusta el fútbol, yo lo voy a apoyar. Si él quiere ser pintor, dale con todo. Yo te voy a comprar los pinceles.
Debemos apoyarlos en cualquier cosa que él quiera incursionar en la vida. Si él quiere ser bombero, dale para adelante. Si él quiere ser pintor, dale para adelante. Ellos persiguen sus propios sueños. Ellos no están para perseguir los sueños que papá quiere ponerles. Y si persiguen lo mismo que a nosotros nos gusta, qué bien, ¿no? Pero apoyémonos en esto. Apoyémoslos. Y pensemos un poco, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo escuchó en voz audible que lo amas? Es bueno pensar, ¿no? Porque puede comenzar hoy. De hecho, estos sermones nos ayudan a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo lo orgulloso que estás de él? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste disculpa por fallar? Hermanos, a manera de conclusión, los niños son un regalo de gracia para nuestra iglesia. Cuando la iglesia cuida de los niños, la iglesia se proyecta para crecer y permanecer. Iglesia, yo quiero animarle, cuando se hable aquí de necesidad para cuidar a los niños, ustedes que son los miembros de aquí deberían ser los primeros en saltar y decir: yo, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Cuente conmigo. Y déjeme dar una nota más en esto. No solamente son las mujeres las que cuidan de los niños. Los niños necesitan padres, modelos que estén allá, dentro de las aulas también, para que puedan enseñarles y modelar la vida cristiana. Discipulemos a nuestros hijos. Enseñémosles las historias de la Biblia, pero enseñémosles que aunque hay historias que parece que presentan a un héroe, esas personas también eran imperfectas. Así que enséñeles toda la historia de la línea de la Biblia y muéstreles que solamente hay un héroe. Muéstreles que ese héroe a través de toda la Biblia se llama Cristo Jesús y que aparece en todas las páginas de la Biblia. Madres o padres solteros en la iglesia, ustedes no están solos. Tienen a su iglesia como apoyo y recuerden que Timoteo llegó a ser un gran instrumento en las manos de Dios con solamente un padre creyente. Tarea que su madre se la tomó muy a pecho y que su abuela también fue una fuente de inspiración para él, y él llegó a conocer al Señor. Así que haga todo lo que usted puede por sus hijos, recordando y descansando que el Señor es el que lleva adelante y el que edifica la casa. Nosotros somos, muchos de los que estamos aquí, somos producto de la gracia de Dios, que las estadísticas hubieran dicho todo lo contrario de lo que nosotros pudiéramos llegar a ser en el Señor. Pero por la gracia de Dios estamos en una iglesia. Así que el Señor puede encaminar a esos niños. El Señor puede traer a aquellos que han crecido en un hogar disfuncional. De hecho, somos muchos los que estamos en esta situación y es porque Dios en su gracia, Él nos arrastra y Él puede hacer lo mismo con tus hijos. Padres, hay esperanza. Hay días que en la paternidad parece que honestamente estamos tratando de rescatar a nuestros hijos de ir a la cárcel, ¿verdad? O a veces es que nosotros estamos guardándonos de ir a la cárcel por todas las cosas que ellos están haciendo porque queremos responderles. Pero tomemos aliento, recordemos lo que dice Salmo 127, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El Señor está de nuestro lado. Él edifica la casa, hermanos. Él nos ayuda en todos nuestros ministerios, en todos nuestros llamados, en todas nuestras circunstancias. Oremos al Señor y digámosle gracias por esos niños. Y digámosle que nos haga instrumentos para su gloria, para que podamos ayudar a crecer una generación que glorifique a Dios.